Lección número 15, ejercicio número 1 del módulo número 2. Esta lección tiene varios módulos que explica el autor y en la clase pasada vimos las 9 formas o las 9 categorías para colocar la letra fa en la respuesta del condicional. Hoy vamos a ver en esta lección vamos a ver ejercicios, el ejercicio número 1 con respecto a la lección de colocar la letra fa en la respuesta de los condicionales. Dice aquí, adkhil, adkhil, del verbo adkhala, verbo de 4 letras, adkhala. Adkhil, el verbo es adkhala, así se consigue en el diccionario, es meter. Adkhil, el imperativo, solamente se pone la A al principio y sukun, como podemos observar, en la segunda letra, y en el lam tiene sukun y tiene vocal I en la letra del medio, de la tercera letra. Tercera letra ponemos vocal I. Entonces decimos adkhil, el imperativo. Adkhil al fa, la letra fa, ala jawab shart. Al jawab es respuesta del condicional. Jawab ash-sharti. Adkhil al fa ala jawab. Entonces, adkhil, el verbo adkhil viene unido con la preposición ala para que tenga el efecto de meter, ¿verdad? O agregar. Adkhil ala. Ala jawab shart. Tenemos que meter el fa. ¿A dónde? Ala jawab shart. Ala. Entonces utilicemos esa preposición cuando utilicemos adkhil. Quiere decir agregar. Adkhil el fa ala jawab sharti. Ponemos la vocal I porque está afectada por la preposición. Y el fa ponemos vocal A porque es el maf'ulu bihi, donde recae la acción del verbo adkhil. Adkhil al fa'a ala jawab shart. Mudaf mudafun ilayhi. La respuesta del condicional. Adkhil al fa ala jawab shart. Ya vimos cuáles eran las nueve casos en los cuales había que agregar la letra fa en una oración condicional. Y hay otros que no. Dice, agregamos el fa a la jawab sharti fil jumal. El jumal en las oraciones al-atia, siguientes. Después dice, hay que agregar el fa ida. Sí, ida, este es un condicional, pero no requiere respuesta del condicional. Ida kana, el verbo ser o estar, está en pasado. Ida kana dhalika. Dhalika, ¿qué significa aquello? Ida kana dhalika. Quiere decir que dhalika se refiere a lo que dijo anteriormente. Dhalika, aquello es que hay que agregar el fa a la jawab shart. Agregar el fa a la jawab shart. Ida kana dhalika, o sea, si agregar el fa, dice ida kana dhalika wajiban. Wajiban. Wajib es obligatorio. Ida kana dhalika wajiban. Entonces, no vamos a agregarle el fa a todas las oraciones. Solamente si se da el supuesto de las 9 formas o los 9 supuestos para agregar el fa. Si no hay, no le podemos agregar el fa. Por eso dice condicional. Ida kana, si está, si eso es obligatorio. Wajiban. Wajiban, si es obligatorio. Ida kana dhalika wajiban. Este es el verbo kana y este es ismu kana wa khabar kana. O el khabar kana, como estudiamos cuando vimos el verbo kana, entra a la oración ismía y entonces la palabra, el ismu kana, en este caso es dhalika, sería el ismu kana. اسمه كان مرفوع ¿verdad? هنا ذلك es مبني على الفتحة في محل الرفع اسم كان y واجبا
es el predicado del verbo kana. Kana dhalika wajiban. Y el predicado siempre va a ir mansubun bil fatha. Entonces, eso es repaso de la clase de kana wa akhawatuha. Kana y los verbos que hacen la misma función. Es lo contrario de inna. Inna, el isim, va con fatha y el khabar va con dhamma. Este es lo contrario. Entonces hay que agregar el fa y da kana dhalika wajiban, si es obligatorio. Obligatorio cuando vimos los 9 supuestos. Después dice wadhkur, en imperativo del verbo dhakara, que es nombrar, dhakara. Y dice wadhkur, wa, y nombra, udhkur, wadhkur, as-sababa. Y nombra la razón. Tenemos que nombrar de las 9 razones que vimos anteriormente. Cuando se coloca el fa, hay que nombrar cuál de ellas cuál es el supuesto que está en cada oración. Entonces vamos a comenzar con la primera oración y dice la número 1, wahid, man yadda wajada. Man sería el condicional, man. Y el verbo shart, el verbo que es el condicional, está afectado por el condicional, está en pasado, yadda. Man yadda wajada, wajada. Yadda significa como que está serio en lo que hace. Lo hace seriamente. Man yadda, este es el verbo y esta es la respuesta del condicional. ¿Qué pasa con quien lo hace las cosas seriamente y con la intención de hacerlo? Las cosas man yadda, o sea, está serio en lo que hace, ¿verdad? Yadda quiere decir que hace las cosas con la intención de que se hagan, de terminarlo, de finalizarlo. Entonces dice man yadda wajada. El verbo wajada es encontrar. Entonces el significado podría ser, aquí está en pasado los dos verbos, tanto el primero como el segundo están en pasado. Man yadda wajada. Quien se esfuerza encuentra. Quien trabaja fuertemente encuentra, etcétera. Puede ser el significado. La número 2, vamos con el número 2. Ithnan dice da'a minni. Da'a, el verbo da'a. Aquí empieza la oración, pero no con un condicional. El condicional puede ser que viene después. Hay una oración verbal. Empieza con el verbo da'a. Da'a es perder, el verbo perder, perder algo. Da'a minni. Minni. Minni es la preposición, entonces el verbo da'a va con min. Da'a minni. Entonces minni tenemos la preposición min más el posesivo el ya, mío, de mi parte. Y puede ser con la ni también, la ya o la ni. Por eso tiene una shadda aquí, minni, da'a minni. Es como decir, se me perdieron o se me perdió. Da'a minni alfu rialin. Alfu rialin. Alf es 1000 y rial es la moneda en Arabia Saudita. ضاع مني 1000 ريال. 1000 ريال. ضاع مني 1000 ريال. Se me perdieron 1000 reales. Ok, hasta ese momento todo está bien, no tenemos condicional. Ahora viene aquí, dice fa. Este fa no es el fa de la respuesta. ¿Se acuerdan que hemos visto anteriormente varios fa? Este fa es de causalidad y va unida porque dice entonces, unida con la oración anterior para dar una continuación. Da'a minni alfu reales, se me perdieron 1000 reales. Entonces, faman. Entonces aquí está este man que es el condicional. Como hemos visto varios condicionales, en este caso este es el condicional man, quién. Pero este quién no es de pregunta, sino de condicional. Faman yajidhu. Faman yajidhu. Entonces, el verbo del condicional, si tenemos el condicional, el verbo sería yajid, yajid, que viene del verbo wajada, encontrar. Y en presente sería
de tercera persona, yajidu. Acuérdense que los verbos que comienzan con la letra waw, al ponerse en tiempo presente, se va el waw y se coloca es el prefijo verbal, en este caso el ya. Yajidu. Este es el verbo en presente. Yajidu, encuentra, y tiene el hu al final, que es el posesivo, un posesivo, ¿verdad? Que regresa en este caso a quién, porque si tenemos un pronombre posesivo debe regresar a un sustantivo o a un sujeto anteriormente. Entonces, por lo tanto, el más cercano sería la palabra alf. Alfu rialin, alfu rialin. Entonces se refiere a eso el hu, ya que el hu es masculino y regresa a la palabra alf. Entonces dice, faman yajidhu, faman yajidhu, ya el verbo con el condicional está afectado y se le pone el sukun. Se le va la u y se pone sukun. Faman yajidhu, el hu si tiene vocal u, faman yajidhu, en vez de decir yajiduhu con la u, yajiduhu, dice yajidhu con sukun. Faman yajidhu, que quien lo encuentre, wa, este wa continúa con el verbo afectado por el condicional y también está afectado. Faman yajidhu wa ya'tini, el verbo ya'tini, tenemos el verbo ya'ti, que es traerlo, y ya ponemos la letra, la ya, que es el verbo ata, y en presente de tercera persona sería ya, ti, con la ya al final, ya ti. Pero en este caso, como está afectada por el condicional, entonces se va la letra ya del verbo. Se quita la letra ya afectada por el condicional, está en estado jazmihi, que el estado de jazm es poner sukun, pero en este caso como el verbo termina con una consonante acento, se le quita la ya y queda la i en su lugar debajo de la ta. Entonces quitamos la ya, el verbo afectado, ponemos solo la i debajo de la ta y después tiene la ni, ya, tini. El ni es el posesivo, ¿verdad? Que se refiere a faman yajidhu. A este primero posesivo regresa a los reales y este último posesivo es al sujeto que se le perdió el dinero. Por eso dice da'a minni. Da'a minni alfu rialin. Se me perdieron 1000 reales. Faman yajidhu, quien los encuentre y me lo traiga. Wayatini bihi. Wayatini bihi. El bihi, esta preposición también va con el verbo yati bi, que es traer. Y el hi en este caso regresa al alfo real. Entonces dice yajidhu yatini bihi. Bihi es como la preposición bi va en este caso trabajando con el verbo yati. El bi trabaja con el verbo yati y aquí tenemos entonces traerlo. Faman yajidhu, quien lo encuentra. Wayati bihi, y me lo traiga. Entonces aquí es donde viene la respuesta del condicional, ya que el condicional está aquí y tiene dos verbos. El primer verbo del condicional y el segundo verbo del condicional porque unido con la letra waw. Y entonces, ¿qué pasa con quien lo encuentre y lo traiga? Dice, faman yajidhu wa ya'ti bihi wa ya'tini bihi. Faman yajidhu wa ya'tini bihi. La respuesta es lahu ushruhu. Lahu. Lahu significa para él, ¿verdad? Hemos visto el lam con la preposición hu. Lahu. Este hu regresa al dinero o a la persona que lo encuentre. Por eso regresa a man. Man yajidhu wa ya'tini bihi lahu, para él, lahu tendrá ushruhu, el ushru y el hu, este hu es posesivo, regresa al dinero, al alf. Y ushru significa
10, la décima parte, ushru, un décimo, décima parte. 10, ushru, de la palabra ashara, ashara que significa 10, ashara, ashara significa 10. Y el ushru de este patrón, el patrón poniéndole la vocal U en la primera letra, que es Ain, y en la última la U, y el sukun en el medio, ushru, significa entonces ya los números, en este caso, de porcentual, en este caso es ushru, décima, de fracciones, una décima parte, tendrá la décima parte del dinero. Falahu ushru, entonces aquí tenemos en la respuesta una oración ismía y una de las condiciones de que es obligatorio poner el fa es cuando tiene una oración ismía. Una oración ismía y aquí se adelanta el predicado porque es una preposición, el lam, lahu ushruhu, ¿verdad? Entonces si adelantamos el sujeto sería ushru, ushru, ushruhu lahu. Pero una de las normas de adelantar el predicado al sujeto es que tenga una preposición. Entonces dice falahu. Entonces aquí sí hay que colocarle la fa porque es wajib. Wajib. Por eso nos dice si es wajib, si es obligatorio, colóquenle la letra fa a la respuesta. Entonces de aquí viene la respuesta. Entonces tenemos que poner la fa y decir fa lahu. Falahu. Falahu ushruhu. Y seguimos el resto igual. Falahu ushruhu. Pues tendrá un décimo, la décima parte de los 1000. Muy bien, continuamos con la número 3. Zalaza, número 3. Dice aquí, mahma yakun, mahma condicional, mahma habíamos visto que significaba lo que es o lo que sea, mahma, y afecta el verbo kana y akunu. Este es el verbo que está condicionado por el condicional mahma yakun. Aquí tenemos el verbo yakun, que es un verbo afectado en estado yazim, por eso necesitamos saber los diferentes verbos que ya lo he explicado anteriormente y hay que hacer repaso cuando un verbo está afectado en estado yazim y cómo queda después de la afectación. Entonces en este caso vamos a ponerlo aquí, es el verbo kana, que es el verbo ser estar, en presente sería yakuno, cambia la alef por una waw, yakuno, y cuando el verbo está afectado hay que ponerle sukun en la nun, así que se va la u y ponemos sukun, y por lo tanto no, el waw tiene sukun, y como hay dos letras con sukun juntas en el verbo, una se tiene que ir, y en este caso se va la waw y queda la nun sola. Entonces queda como tenemos aquí, yakun. En vez de decir yakuno, dice yakun, afectado por el condicional. Mahma yakun. En vez de decir yakuno, la acción del condicional no hace que el verbo esté en estado yazmi y ponemos el verbo que diga yakun, poniendo el sukun al final del verbo y quitándole el waw. Mahma yakun. Sababu, sea cual sea, en este caso más mayakune, sea cual sea, sababu ghiyabika, mudaf, sababu es la razón, ghiyabi, mudaf o mudafun ilayh, ghiyab, hemos visto anteriormente, es ausencia, ghiyabun, y el ka es el posesivo, ghiyabaki, ghiyabaki es tu ausencia, la razón de tu ausencia. Sababu ghiyabika, la razón de tu ausencia. Sea cual sea la razón de tu ausencia, mahma yakun sababu ghiyabik. Entonces dice, hasta aquí llega el condicional, el verbo afectado, el condicional, y este es el predicado del verbo, en este caso es sababu ghiyabika. Y aquí viene la respuesta. Sea cual sea la razón de tu ausencia, mahma yakun sababu ghiyabika, ¿qué pasa?
قد فاتك, el verbo fata. Fata, que es fata, es como que te perdiste de algo. Fata. Y el ka es un posesivo. Fataka. Y el verbo está en tercera persona y el sujeto en este caso sería la palabra darsun. Fataka. Es como que te perdiste, ¿verdad? Es como decir te perdiste. Darsun, una clase muhimmun, importante. Darsun muhimmun, doble mim. Muhimmun. La- entonces está utilizando el kat antes de un verbo en tiempo pasado. El verbo aquí está en pasado, ¿verdad? Kat, habíamos dicho que es una letra o una frase o unas dos letras que se utilizan para darle como veracidad al verbo. Es como que es darle afirmación de ese verbo. Entonces dice, kat fataka, como que realmente te perdiste. Darson muhimun, una clase importante. Darson muhimun. Dars es una clase, no está, no tiene artículo, está indeterminado, entonces decimos una clase. Si tuviera el artículo sería ad-dars. Entonces si te perdiste una clase importante y este es adjetivo de Darson, muhimun. Entonces, viendo cuál es la respuesta, jawabu shart, tenemos que agregarle la letra fa o no al jawab. Tenemos condicional, verbo condicionado, respuesta del condicional de este lado y empezando con qat. Y de acuerdo a los supuestos que vimos para colocar el fa, qat es uno de estos supuestos, así que tenemos que ponerle el fa a la respuesta y decir fa, faqat, 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 fa y ponemos el resto de la oración. Faqat fataka darsun muhimmun. Entonces sería mahma yakun sababu ghiyabika faqad fataka darsun muhimmun. Bien, sea cual sea la razón de tu ausencia, ciertamente perdiste una clase importante o te perdiste una clase importante. Vamos con la número 4, arba. Número 4, entonces dice in. Aquí el condicional sería in. In. In takun mashghulan. Aquí sería in takun. In takun. Aquí lo que vemos es cuando debemos utilizar los diferentes condicionales. Eso poco a poco lo vamos a ir aprendiendo de acuerdo a lo que vamos leyendo. Y las condiciones. Aquí, por ejemplo, si pongo mahma takun mashghulan, no concuerda, ¿verdad? Y entonces aquí el que concuerda es in. In takun mashghulan. In, si estás ocupado. In takun mashghulan. Este in, el condicional, y el verbo como el de arriba, yakun, pero aquí está con la ta, que es el sufijo, el prefijo verbal ta, que es de segunda persona, tú, masculino, intakun, y pasa lo mismo con la waw, se va y queda la nun con el sukun, en vez de decir takunu, estás, intakunu, no podemos decir intakunu, alargando la u, porque está el condicional y por lo tanto tiene sukun la nun, y entonces decimos intakun, rápidamente, intakun. Intakun ta y la u en la kaf. Intakun mashghulan. Entonces el condicional es este, el verbo condicionado takun del verbo kana y aquí el predicado del verbo, en este caso, si estás mashghulan, mashghulan sería khabar kana mansubun bil fatha. Mashghul es ocupado. Intakun mashghulan, si estás ocupado. Al-an, ahorita, si estás ocupado ahorita, entonces tenemos el condicional, el verbo condicionado, vamos a buscar ahora la respuesta.
y entonces la respuesta estaría después de la palabra al-an. In takun mashghulan il-ana, dice la respuesta, si estás ocupado ahorita, sa'atika gadan, sa'atika gadan. Entonces dice, como decir, del verbo ata, entonces de primera persona el prefijo verbal es el alef y por lo tanto tiene una prolongación porque hay dos alef juntas. Entonces ponemos la prolongación sa y tiene la sin de futuro. Por lo tanto el verbo está en futuro, sa'atika, como que vendré, vendré a ti, el ka es de anta, sa'atika, como vendré, gadan, gadan es mañana, gadan. Entonces, ¿tenemos que poner el fa o está bien así? No necesita el fa. No sí necesita el fa porque una de los supuestos es que tenga la respuesta la letra sin de futuro. Entonces debemos ponerle la fa. Entonces en la respuesta del condicional tenemos que decir fa, la sin del futuro y el verbo fasa'atika. 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 Gadan. Gadan. Pues vendré mañana. Fasa'atika gadan. Entonces ya vimos esta, la número 4. Vamos con la número 5. Hamza. Dice, intaha ad-dars. Intaha es el verbo terminar. Y aquí está en pasado, de tercera persona. Intaha ad-darsu. Ad-darsu sería en este caso el fa'il, donde está el fa'il. Intaha ad-dars, terminó la lección sería el fa'il. Intaha ad-darsu, el fa'il marfu bi-dhamma, tiene vocal U. Terminó la clase, coma. Fa, aquí el fa en este caso no es del condicional, no es de la respuesta condicional, sino es de la continuación de la oración anterior o del suceso anterior. Intaha ad-dars. Entonces, ese fa significa entonces. Faman, y aquí está el condicional, man. Faman arada. Faman arada, el verbo arada es el verbo condicional. Faman arada, y está en pasado, arada, arada, que es querer. Faman arada, está en tercera persona, porque tenemos el sujeto es man, quien. Faman arada, quien quiera. Faman arada an yakhruja, quien quiera salir. Habíamos visto esta estructura de an que se ponen entre dos verbos. Faman arada, quien quiera salir, y el verbo en este caso es el verbo jaraya y el presente es yakhruj y tiene yakhruju y tiene vocal A al final afectada por an. Yakhruja, en vez de decir yakhruju, yakhruja. Faman arada an yakhruja, quien quiera salir, entonces quien quiera salir, intaha darsu. Faman arada an yakhruja, quien quiera salir, y aquí está la respuesta. Li yakhruj, y tenemos el lam de imperativo. El lam de imperativo para verbos de tercera persona. El lam, li yakhruj. Li yakhruj. Entonces hace el mismo efecto de un verbo imperativo en estado imperativo y ponemos sukun al final. Yakhruj, verbo en tercera persona. Yakhruju, yakhruj. Y ponemos el sukun porque tiene el lam de imperativo de tercera persona. Entonces, este es otro supuesto para poner el fa. Entonces decimos fa, fa, colocamos el fa de la respuesta del condicional, decimos fa y el lam de imperativo, y aquí el lam, en vez de tener una vocal i, ponemos sukun, que son los casos que vimos cuando el lam de imperativo va a tener sukun, y una de ellas es que esté después del fa. Fal yakhruj, fal yakhruj, fal yakhruj, sukun al final. Fal yakhruj, pues que salga. فليخرج فمن أراد أن يخرج فليخرج.
Tiene el fa porque tiene el lam de imperativo. Vamos con la número 6. Sitta. Sitta. Número 6. Sitta. Vayan anotando si quieren. Póngale pausa al video y van anotando. Empieza con el condicional. Dice in. Ta'ti. Ya hemos visto este verbo ata. Ata. Y al final debería llevar una i. Pero como está afectado por el condicional, se le quita la i y queda la ya, la i. Se le quita la ya y queda la i debajo de la ta. In ta'ti, el ta es de anta, de segunda persona, anta, tú masculino. Está el prefijo verbal que es la ta en el verbo ata y sukun en el hamza. In ta'ti, si vienes, dice. In ta'ti, si vienes. As-sa'ata, al-ashirata, a las 10, la hora décima o a las 10. In ta'ti as-sa'ata al-ashira, al-ashira es la 10. Si vienes a la hora décima, dice, ¿qué pasa? Y aquí está la respuesta de esta oración condicional. Dice, tajitni, tajitni, ta, la ta de prefijo verbal, el jim, tajit, tajit, y sukun al final sobre la dal, porque está afectada por el condicional, es el verbo afectado de respuesta. Y está en presente, así que ponemos sukun. Tajit ni y tiene el posesivo ni. Posesivo verbal, me encuentras. Me encuentras. Entonces aquí no hace falta ponerle la fa. El verbo está en presente, afectado por el condicional y los dos están en presente, tanto el verbo ta'ti como el verbo tajit. In ta'ti sa'ata al-ashira tajitni, me encuentras, tiene sukun. Tajitni se le quita la u por el sukun. In ta'ti sa'ata al-ashira tajitni, me encuentras fil beiti, en la casa. Insha'Allah. Insha'Allah, si Allah quiere. Insha'Allah. Entonces este también sería como un condicional. Insha'a, si Allah quiere. Pero no necesita respuesta. Vamos con la número 7. Número 7. Otra vez tenemos el condicional mahma. Número 7. Mahma. Con alef. Y el mim pequeñito al lado del alef. Mahma. Taqul. El verbo qala yaqulu. Taqul. Ya explicamos este verbo. Se va la waw del verbo qala yaqulu. Anta taqulu. Tú dices. Entonces se va la waw. Taqulu. Este es el verbo en estado normal. Taqulu. Se va la waw. Se pone sukun al final en el lam. Y decimos mahma taqul. Sin decir taqulu. Taqul. Sonido corto. Mahma taqul li. Y el lam se utiliza con el verbo qala, la preposición lam, con el posesivo i o ka, o depende del posesivo de cada sujeto. Mahma taqul li, sea lo que sea que me digas, el verbo decir, qala, taqul li, sea lo que sea que me digas. Y aquí viene la respuesta del condicional que pasa con sea lo que sea que me digas. El condicional es este, el verbo condicionado. La respuesta del condicional empieza con la negación lan. ¿Se acuerdan de la negación lan? Lan es para negar un verbo en tiempo futuro, para el futuro. Lan usaddiqaka. El verbo saddaqa. El verbo saddaqa es el verbo como de aseverar algo, de creerle a alguien. Si te creo, ¿verdad? Ana usaddiquka. Es saddaqa, es como de creerte, creer que lo que dices es verdad, creer lo que haces. Entonces aquí ponemos la u de primera persona, ana, u, y el verbo saddaqa. Usaddiq, ponemos vocal i en el presente, usaddiq, y como está afectada con el lam, lan, ponemos vocal a al final. En vez de decir usaddiqu, usaddiqu,
digo usaddiqa. Él está afectando al verbo y le ponemos vocal A. Ya vimos esta negación anteriormente, repasen. Lan usaddiqaka. Y el K del final es un posesivo que regresa a anta, tú. Sea lo que sea que tú me digas, lan usaddiqaka. No te creeré. No te creeré. ¿Verdad? No voy a tomar por cierto lo que me digas. Sea lo que sea que me digas, no lo tomaré por cierto o no te creeré. Lan usaddiqaka. Y como tenemos el lan en la respuesta, según los supuestos para poner el fa, este es uno de ellos, así que tenemos que ponerle falan. Te vamos a ponérselo fa, falan, falan. ¿Verdad? Ponemos el fa y decimos falan usaddiqaka. Pues no te creeré. La respuesta entonces sería con el condicional, con el fa. Falan, falan usaddiqaka. Pues no te creeré. Saddaqa yusaddiqu, ana usaddiqu. Anta tusaddiqu, huwa yusaddiqu. Y como ven se le pone el posesivo al final. Cualquier posesivo dependiendo del sujeto con quien estemos hablando o nos estemos dirigiendo. La número 8, Samania. Qala al-muraqibu. Qala, dijo al-muraqibu lil mudarrisi. Dice el vigilante, el supervisor de vigilancia, lil mudarrisi, para el director. Recuerden que tenemos el verbo qala, seguido de la preposición li. Qala al muraqibu lil mudarrisi. Dijo el muraqib al profesor que le dijo, qala al muraqibu lil mudarrisi, man, y aquí está un condicional. Man ya'a, y el verbo condicionado está en pasado, el verbo ya'a, quien venga. Man ya'a muta'akhiran, man ya'a muta'akhiran, muta'akhiran es tarde, quien llegue tarde, man ya'a muta'akhiran. ¿Qué pasa? Aquí viene el condicional, la respuesta del condicional. Man ya'a muta'akhiran, tenemos entonces condicional, verbo del condicional, y la respuesta dice la tasmah. Y aquí tenemos el la, que es, ¿cómo sabemos qué tipo de la es este? La annafia o la annahia. ¿Es la de negación o la de negación imperativo? Es la de negación imperativo porque está afectada y ponemos el sukun al final de este verbo de 3 letras de anta. La tasmah, no le permitas. La tasmah lahu, no le permitas. Bi ad-dukhul, no le permitas la entrada. Ya hemos visto esta expresión, tiene el verbo samaha, permitir, después viene la preposición con el posesivo lahu, a él, y luego viene no le permitas a él la entrada. Aquí tiene la entrada, tiene el bi, que es una preposición bi que no la usamos nosotros en español, pero en árabe se utilizan esas tres, esta fórmula. La tasmah lahu bid-dukhul, no le permitas la entrada. Entonces, uno de los supuestos para poner el fa es que tenga el la de imperativo, negación imperativo, entonces sería fala, fala, fala tasmah lahu بالدخول فلا تسمح له بالدخول من جاء متأخرا فلا تسمح له بالدخول. Entonces tenemos lista esta oración, vamos con la número 9, tis'a. In anjah, aquí el condicional sería in. In anjah, el verbo najaha, que sería el verbo triunfar, vencer, etcétera. Entonces aquí tiene ana anjah, tiene el ana de primera persona, yo. Estoy hablando yo mismo, entonces digo in anjah, si paso, ¿verdad? Como estamos en la parte estudiantil, si paso, bi con
بالتقدير con un promedio ممتاز بالتقدير ممتاز. Si paso con un promedio excelente, ممتاز, aquí hay dos mim, la primera aquí, la otra abajo, ممتاز. إن أنجح بتقدير ممتاز. Si paso con un promedio excelente, si paso con un promedio excelente, como es una pregunta, después la respuesta de la oración condicional viene con una pregunta que es hal. Hal es una pregunta que es acaso. Hal ahsulu del verbo hasala, y este verbo hasala con la preposición ala significa obtener. Hal ahsulu, hal ahsulu ala, obtendré, acaso obtendré jaizatin, jaiza es un premio. فهل أحصل على جائزة, afecta la palabra jaizatin por la preposición ala jaizatin. Y como empieza la oración de la respuesta condicional con hal, también es obligatorio, wajiban, que pongamos una fa. Entonces vamos a la respuesta del condicional, decimos fahal, 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 ahsulu, y seguimos con el resto de la oración. Fahal ahsulu ala jaiza, obtendré, ¿acaso obtendré un premio? إن أنجح بتقدير ممتاز فهل أحصل على جائزة. Muy bien, seguimos con la número 10 عشرة. إن تكن مستعجلا إن تكن مستعجلا. Aquí tenemos el condicional in y luego tenemos el verbo kana ya estudiado. In takun, anta takun, tú estás. In takun, el condicional más el verbo condicionado. In takun musta'jilan, si estás apurado. Musta'jil es apurado. Entonces, in takun musta'jilan, vocal doble A, porque es jabar kana, y el jabar kana mansubun bil fatha. In takun musta'jilan. La respuesta viene acá de la oración condicionada lastu. ¿Se acuerdan lastu? Lastu es lo que habían llamado un fi'lun jamid. Fi'lun jamid. Jamid significa un verbo que no se conjuga. Y este verbo en los otros tiempos. Entonces, si el verbo se encuentra en tiempo pasado como el verbo lastu, todos los verbos de todos los sujetos van a ir en pasado, pero este verbo no tiene presente. Y hay otros verbos yamet, fi'lun yamet, que son de presente y no tienen pasado. Y hay otros que son imperativos y no tienen presente ni pasado. Por eso se les llama fi'lun yamet, porque son como una piedra, no se mueve. Fi'lun jamid. Y lastu es un verbo que significado de negación. Lastu viene del verbo leisa, de tercera persona. Leisa, hua leisa, que es no. Para ana lastu, como está aquí. Antalasta, se cambia la U por la A. Tú no. Antalasta. Antilasti, tú femenino con la I. Antilasti, y así se va conjugando. Y esto lo vimos en el libro número 2, la negación con leisa. Entonces, lastu musta'jilan, no estoy, y el sujeto es este de ana, analastu, el sufijo verbal, analastu, yo no estoy apurado. In takun musta'jilan, falastu musta'jilan. Si tú estás apurado, pues yo no estoy apurado. Entonces, como la respuesta de la oración condicional lleva lastu, y lastu es uno de los supuestos, decimos entonces, agregándole el fa, y decimos falastu, falastu, falastu musta'jilan, analastu musta'jilan, falastu musta'jilan, pues no estoy apurado, falastu
مستعجلا. Vamos con la número 11. 11. Dice in. También el condicional es in. In tarahu. Tara es el verbo ver, ¿verdad? Ese es el verbo ara. Ana ara. El verbo ara. Ara. No, así no es el verbo ra'a. Este es el verbo de 4 letras. El verbo de 3 letras es ra'a. Ra'a. Y este es el verbo ver y el otro es como hacer ver. Ra'a, mostrar. El otro era mostrar, este es ver. Después vamos a ver cuándo cambia con la forma. Ra'a, el verbo ver. Ra'a termina con alef abierta. Y aquí el presente es de segunda persona. Sería anta tara. Y se quitan en el presente, se va el hamza, el alef, y queda solamente la ra y el alef abierta. Anta tara, tú ves. Entonces por eso dice intara, se le va el alef, no tiene aquí el alef, porque está afectado y queda en su lugar el a sobre la ra. Intara, este hu es un posesivo verbal. Intarahu sahihan, es como decir, si lo ves correcto. Debe ser que se habló de otra cosa anteriormente y él está diciéndole intarahu sahihan. Sahih es correcto. Sahihan. Y aquí es el intarahu sahihan. Si lo ves correcto, ma arahu. Ma arahu. El ma es un ma annafia, un ma de negación. Ma arahu. Y aquí este verbo no está afectado. Queda el alef. Al ponerse el posesivo, se queda el alef abierta, se cambia por el alef cerrada y queda el posesivo al final. Ma arahu. Y otro de los supuestos para poner el fa es que tenga el ma annafia. Entonces decimos fama arahu, fa, fama, y continuamos con esto, fama arahu sahihan, pues yo no lo veo correcto. In tarahu sahihan, fama arahu sahihan. Sahihan, esta sa, acuérdense pronunciar bien la sot, esa es la letra sot, so, y no sa. La sin es la letra sa. Sa, esta es so. In tarahu sahihan, fama arahu sahihan. Si lo ves correcto, pues yo no lo veo correcto. Fama arahu sahihan. La número 12. 12. Dice ma ansa, el condicional en este caso sería el ma ansa, y el verbo nacia en primera persona, y se va el alef del verbo ansa, yo olvido, ansa, se va el alef del final y queda sin el alef sino la vocal a sobre la letra sin. Ma ansa, dice, como es, ma es lo que olvido. La ansa dhalika al mandar. Ma ansa. Ma ansa es como que yo olvido. Como yo olvido. Ma ansa. Ma ansa. Ma ansa. La ansa dhaka al mandar. Entonces aquí tenemos un la. Este la podría ser un la ya que está afectando el verbo. En esta oración estoy un poco dudoso, pero creo que este la también es un la de negación imperativo. La ansa, no olvido. ¿Verdad? La ansa, como decir anta, la tanza, no olvides. Y aquí el imperativo negativo lo estoy utilizando, se está utilizando para la primera persona. Ma ansa, la ansa, daka al mandar. Daka es dálica, aquello. Y al mandar es aquella vista, una vista que veas un paisaje, se le dice mandar. Cualquier cosa que veas en ese momento se le dice mandar, al mandar. Como mira ese mandar, mira esa vista. Entonces, por lo tanto, creo que este la es un la de imperativo negativo. Por lo tanto, dice ma ansa fala ansa dakal mandar. Dice, es como decir que lo olvida, pero no olvido esta vista. Ma ansa. Entonces aquí sí vamos a poner el la, el fa.
fa la ansa. Entonces ponemos el fa la ansa, ya que está afectado, no tiene el alef abierta, por lo tanto está afectado por el la. Fa la ansa ذاك المنظر. Si tienen otra recomendación, yo eso es lo que pienso, que es un la a negativo annahia, la annahia. Si tienen otra observación, que el la sea otro significado, porque no puede ser la annafia, nafia no afecta el verbo. Vamos con la número 13. Dice in, el condicional es in yas'alka. Aquí el verbo es yas'alka, tiene sukun al final, el verbo yas'al en vez de u, que es yas'alu, preguntar, y el ka de anta, posesivo, de tú, masculino. In yas'alka ahadun, si te pregunta, ahadun, alguien, si te pregunta alguien. In yas'alka ahadun anni, anti es por mí. In yas'alka ahadun anni, si te pregunta alguien por mí. Y aquí tenemos en la respuesta de la oración condicional, tenemos el condicional in y el verbo condicionado yas'alka, del verbo sa'ala, que es el verbo preguntar. In yas'alka ahadun, si te pregunta alguien, este es el fa'il, el que hace la acción de preguntar, si te pregunta alguien por mí. Y dice qul, di, imperativo el verbo qul, di, qul lahu, dile a él, ana indal mudir, yo estoy donde el director, ana indal mudir. Entonces, como tenemos un imperativo, un verbo en imperativo, que es uno de los supuestos para poner la letra fa en la respuesta del condicional, entonces solamente ponemos el fa aquí y decimos faqul lahu ana indal mudir. In yas'alka ahadun anni faqul lahu ana indal mudir. Si te pregunta alguien por mí, dile que yo estoy donde el director. Vamos a ver si tenemos más oraciones en la siguiente página. Y aquí tenemos la número 14. Sí, tenemos bastante. Tenemos 20 oraciones. Vamos con la número 14. Arba'ata ashara. 14 dice entonces, 14, man yurit, man yurit. Yurit es el verbo, el condicional, el verbo del condicional, yurit. ¿Saben cuál es ese verbo, yurit? Bueno, vamos a aplicarlo. Traten de repasar los verbos, porque esto lo hemos explicado varias veces, pero no hay problema. Es el verbo arada, que es el verbo querer, arada. Y el presente es yuridu. Yuridu. Vean que cómo cambian las vocales. El verbo, el alef se va y queda el prefijo verbal que con la vocal u. Yu de tercera persona, la vocal i en la ra, sukun en la ya, yuridu, tercera persona. Huwa arada, él quería, huwa yuridu, él quiere. Y entonces cuando tiene condicional pasa lo mismo, que hay que ponerle sukun al final, donde está la dal y tiene una u, se pone sukun, y la anterior, la ya, también tiene sukun. Esta hay que ponerle sukun, la anterior tiene sukun, no pueden ir las dos, la más débil se va, que es la ya, y la ra se queda con la i en señal de la ya. Y queda lo que tenemos aquí, yurit. Man yurit, quien quiera. Hada al kitab, quien quiera este libro. Man yurit hada al kitaba, quien quiera este libro. ¿Qué pasa? Vamos con la respuesta del condicional. Es una oración ismía, empieza con un pronombre, huwa. Es una oración nominal, por lo tanto es otro de los supuestos para colocar la letra fa. Fa huwa inda al mudir. Entonces ponemos la respuesta del condicional, fa huwa inda al mudir. Seguimos acá. Fa huwa inda al mudir, pues él está donde el director. Man yurid hada al kitab, huwa regresa a quién, huwa quién es, el libro, que es masculino. Fahuwa inda al mudir, pues está en donde el director.
Vamos con la número 15. Khamsata ashar. Ida sa'alani. Ida, condicional ida. Sa'alani. El verbo sa'ala, que es el verbo preguntar, y el ni es el posesivo. Ida sa'alani. Si me pregunta al mudiru, si me pregunta el director, anka, acuérdense que el verbo sa'ala va con la preposición an para dar el significado de preguntar por. Sa'ala anka. إذا سألني المدير عنك, si me pregunta el director por ti, anka, el K es el posesivo, por ti, y viene la respuesta de la oración condicional, y tenemos el condicional, el verbo condicionado, y la respuesta es mada. Mada es una pregunta, ¿qué? Mada aqulu lahu, ¿qué le digo? Mada aqulu lahu. Y como la respuesta del condicional tiene una pregunta, por lo tanto tenemos que ponerle el fa. Entonces decimos famada, famada, famada aqulu lahu, famada aqulu lahu. Pues, ¿qué le digo? Número 16. Número 16. Estamos agarrando bastante vocabulario con estas oraciones condicionales. Número 16. Yadrusu, yadrusu, el verbo darasa, que es el verbo estudiar. Yadrusu, no, aquí es sí, yadrusu, darasa, yadrusu. Estudia bil jami'a en la preposición bi al jami'a es la universidad. Yadrusu bil jami'ati al islamiyya, en la universidad islámica. ¿Quién? Tullabun. Aquí es el sujeto del verbo yadrusu. Yadrusu estudian en la universidad islámica estudiantes. Tullabun, plural de talibun. Tullabun min, estudiantes de min jami'i, jami'i, de todas, min jami'i anha'i, de todas partes al alam, el mundo. Min jami'i anha'il alam, de todas partes del mundo. يدرس بالجامعة الإسلامية طلاب من جميع أنحاء العالم. La respuesta dice, no, sigue el condicional. Esa fue una oración normal y ahora viene fa. El fa en este caso no es condicional, dice entonces, ya que viene acompañando de la oración anterior. Faman, y aquí viene el condicional man. Faman darrasa, y aquí tenemos el verbo. Cuando el verbo tiene una shadda en la ra, la shadda que nos indica. La shadda indica que hay doble ra. Y en la primera oración era el verbo darasa. Y es diferente. Darasa es estudiar. Darasa, eso lo vamos a ver más adelante. Darasa es estudiar. Y en este caso, el que enseña se le dice darrasa. Dar con shadda, darrasa, poniéndole una shadda. Entonces aprender, enseñar. Darasa, darrasa, que es dar clase. Entonces dice el segundo verbo, faman darrasa fija. El fi es en. Y el ha regresa en este caso ¿a quién? Al jami'a, la universidad. Faman darrasa fija. Quien enseña en ella, quiere decir quien enseña en la universidad, el Jami' al-Islamiyya, aquí es donde está el condicional y el verbo del condicional. Condicional, verbo del condicional en pasado, darrasa, y la respuesta empieza aquí del condicional. Faman darrasa fija, quien enseña en ella, ka'annama, ¿se acuerdan de ka'annama? Es otra supuesto para la
poner la letra fa en la respuesta del condicional. Fa ka'annama. Ka'annama. El ka es como. Ka'anna, como que ciertamente él. Ka'annama, como si ciertamente. Darrasa. Ka'annama. Darrasa, como que ciertamente hubiera enseñado fi jami'atin kathira, en muchas universidades, ya que como vienen los estudiantes de todas partes del mundo, es como si el profesor o el que enseñe ahí estuviera enseñando en cada país de la nacionalidad de los estudiantes que hay, ya que en la Universidad Islámica llegan estudiantes hermanos de muchas partes del mundo. A mí me tocó la oportunidad de estudiar con varios hermanos y hasta un hermano de Madagascar. Imagínense, pensando que solamente era de la película Madagascar, pero era un hermano de Madagascar y hablaba francés. Madagascar y muchas otras países del mundo. Alhamdulillah. De China también recitaba, un hermano de China recitaba muy bien el Sagrado Corán con una bonita recitación. Subhanallah. Faka'annama, y como tú ya y viene la oración, la respuesta del condicional con ka'annama, ese es otro supuesto, entonces tenemos que poner el fa ka'annama. Faka'annama, pues ciertamente es como si hubiera como si enseñara en todas las universidades, en muchas universidades. Kathira es muchas. Y jami'at es plural de jami'ah, plural de jami'ah, jami'at, plural regular femenino. Termina con alef y ta. Cambia la ta marbuta por el alef y la ta. Eso lo vimos en el primer libro, primer nivel. Vamos con la número 17. Sab'ata ashar. Man yaqul. Man es el condicional, el verbo afectado sería condicional, sería yaqul. Qala yaqulu yaqul. Igual que kana yakun. Qala yaqulu yaqul. Man yaqul hadha al kalam. Quien dice quien dice esta palabra. Kalam es conversación. Quien ha dicho esta frase, esta oración, puede decir man yaqul hadha al kalam. Quien diga esto o quien ha dicho esta frase o estas palabras, entonces viene la respuesta, dice innahu sadiq, innahu sadiq. Y la oración es una oración ismía, así que lleva el fa, porque empieza con inna y hu, innahu, ciertamente él, sadiq, del verbo saddaqa. Sadiq es que ciertamente es una persona veraz que ha dicho la verdad. Sadiq. Entonces hay que poner la fa. Fa innahu. Fa innahu sadiq. Fa innahu sadiqun. Fa innahu sadiq. Man yaqul hadha al kalam fa innahu sadiq. Quien ha dicho esto, quien ha dicho estas palabras o esta oración o a quien ha dicho esto, el kalam es palabra, frase, etcétera. Ciertamente ha dicho la verdad. Por ciertamente ha dicho la verdad. Número 18. Dice, ma tasra. Aquí el ma es el condicional. Ma tasra. Zara'a, del verbo zara'a, yazra'u. Anta tasra. Es cosechar, plantar. Ma tazra', sukun al final, afectado por el condicional ma. Ma tazra', segunda persona, tiene prefijo verbal ta. Anta tazra'u, y ponemos sukun al final por el condicional. Ma tazra' tahsud, y la respuesta del condicional es tahsud, es como recoger. Lo que cosechas, recoges. Entonces dice tahsud y sukun también afectado. No necesitamos ponerle el fa porque no es ninguno de los supuestos. Los dos verbos están afectados en tiempo presente. Ma tazra' tahsud. Lo que coseches, recoges. Del verbo hasada. Número 19. In tazurni, condicional in. In del verbo zara yazuru, anta tazuru, que es el verbo visitar, y está afectado, se le quita el waw y queda el verbo con el sukun, tiene un posesivo ni. In tazurni, si me visitas. Saufa, que es luego.
Saufa azuru. Ana azuru, yo visito. Y el ka, te visito. Y como tiene saufa, saufa es un supuesto de luego, entonces si necesita el fa, digo fasaufa. Fasaufa. Fasaufa, pues luego te visito. Intazurni fasaufa azuruka. Si me visitas, pues luego te visito. Número 20 y la última de este ejercicio número 1 del bloque de la utilización de la letra fa en la respuesta de los condicionales. Man, ¿quién? Man, ¿quién? Man yastaghfir, yastaghfir, del verbo istaghfara. Istaghfara, del verbo istaghfara, que es pedir perdón. Es el verbo istaghfara. Ista, el gain, no viene la, sí, el fa, el fa y la ra, istaghfara, sukun en la gain, istaghfara, el verbo pedir perdón. Man yastaghfirillaha, man, quien pida perdón a Allah, y nosotros no pedimos perdón por nuestros pecados, sino únicamente al Creador de los cielos y de la tierra, y de todas las criaturas del universo, de todo lo que Él ha creado, Allah, Creador del universo. Man yastaghfirillaha, quien pida perdón a Allah, yaghfir lahu, yaghfir lahu, aquí no necesita, el verbo está afectado, yastaghfir tiene sukun, y el segundo verbo es yaghfir, del verbo ghafara, que es perdonar. Aquí está en presente, el verbo es ghafara, que es perdonar, y aquí está en presente con la ya del prefijo verbal de tercera persona, en este caso Allah. Man yastaghfir laha yaghfir lahu, lo perdona, lo perdona. Y ghafara yaghfiru, aquí lleva sukun en vez de la u, está afectado, así que los dos verbos están en presente, no necesitamos ponerle la letra fa. Entonces dice, quien pida perdón a Allah, lo perdona. Man yastaghfirillaha yaghfir lahu. Entonces, no, los seres humanos todos cometemos errores, cometemos pecados, y debemos resarcir el pecado, el error en esta vida y pedir perdón a más nadie sino al Creador del universo, a Allah. Es el único que puede aceptar el arrepentimiento y el pedir perdón de las personas. Más nadie de la creación puede perdonar, nadie más excepto nuestro Creador, Allah, Creador de los cielos y de la tierra. Así que pidamos perdón por nuestros pecados, arrepintámonos de las malas acciones y volvamos a su camino para que nos conceda su perdón el día del juicio final de todas nuestras faltas.